hoy, de Linkin 2 al grupo conquense Voces de Infarto. Un grupo conquense que recopila e interpreta las actividades valles más tradicionales de nuestra provincia. Oye, perdóname, ¿qué es eso de Linkin no sé qué? Punto de encuentro, la entrevista, y vamos a... Buenas tardes, chicos. Nos gustaría saber... muchas gracias por lo de chicos. Nos gustaría saber cómo nace el grupo, cómo es la formación, a qué se debe el nombre, todo el origen vuestro. Bueno, pues el grupo nace porque al principio en Cuenca, en el Ayuntamiento de Cuenca, había un grupo que se llamaba Virgen de la Luz, y bueno, pues que no funcionaba como nosotros queríamos. Estábamos prácticamente para cantarle mayos a la mujer de los del ayuntamiento, y bueno, nos fuimos del ayuntamiento y creamos el grupo Voces de Infarto para recuperar todo tipo de tradiciones y costumbres de la provincia de Cuenca. No solo cantadas, o sea, cantadas, bailadas, indumentaria, o sea, todo lo que es tradición. ¿Por qué Voces de Infarto? Pues nada, pues había que ponerle un nombre y empezamos a ver pues nombres y cosas curiosas y chascarrillos de la provincia, y en Cuenca se dice que va a haber Voces de Infarto, pues significa lo mismo que lo de mucho ruido y pocas nueces, pues lo mismo, Voces de Infarto. O sea que, y luego nos dimos cuenta que también encajamos muy bien porque somos voces que cantamos y esparto de esparteñas de la gente que baila. Y bueno, pues ahí llevamos desde 1992 pues funcionando por toda la provincia, y aquí estamos. ¿Y por donde vais soléis gustar? ¿Notáis que el público se entrega? Sí, o sea, no porque seamos... no, sino porque llevamos una puesta en escena más lógica y más natural que lo que llevan otros grupos. Normalmente los grupos que se dedican a lo nuestro, pues al final del escenario hay un montón de músicos, todos en fila con los micrófonos, y salen los danzantes, bailan y se van, y otros bailan y se van. No, nosotros en el escenario, lo primero, no nos gusta cuando vamos a los pueblos bailar en un escenario, no nos gusta estar ahí arriba que parece que que eres intocable, ¿no? Que nos gusta bailar en la plaza. Siempre nuestro fondo en todos los pueblos es un escenario vacío, porque nosotros actuamos delante del escenario y lo ambientamos pues como si fuera un día de fiesta en una plaza del pueblo. O sea, en un lado hay una mesa donde los hombres están en la taberna con una tabernera que les está sirviendo, pues luego al lado hay un corrillo de mujeres haciendo punto, haciendo calceta o bordando, luego hay otro grupo de hombres tocando los instrumentos. Durante lo que es la actuación, pues salen niños a jugar a la raya, eso, dando los saltitos y todo eso. Salen niños a saltar a la comba, salen niños con petardos, salen hombres a jugar a la villa, a los bolos de conquenses. O sea que es agradable de ver, porque todo eso está mezclado con los bailes, que tampoco abusamos de las coreografías rígidas, unas filas perfectas, no. Dejamos que el grupo, pues un poco, hombre, tiene que haber un orden, ¿no? Pero no tan rígido ni tan perfecto. Y luego una cosa muy importante es que, aparte del grupo de Infarto, está el grupo Miriñaque, que se dedica a investigar y recoger lo que es la indumentaria de toda la provincia de Cuenca. Y es la que viste, el grupo Miriñaque viste a todo el grupo. Entonces, no solo recoge esos trajes, sino que los reproduce. Pues ahora mismo, el grupo Miriñaque tendrá confeccionados pues cerca de 50 trajes distintos recogidos de toda la provincia. Y trajes, aquí quiero hacer un inciso, porque estamos todos acostumbrados a ir lo de traje regional. El traje regional de Cuenca, eso es mentira. Es mentira porque cuando dos mujeres han vestido exactamente igual, y dos hombres. Lo que pasa que hubo un momento, pues la sección femenina hizo mucho, aunque se habla muy mal de ella, hizo mucho por recuperar las famosas cátedras que iban por los pueblos. Pues todos los bailes que hay ahora mismo en España, que se tienen recogidos, fue gracias a la sección femenina. Tuvo también sus defectos y sus fallos, pero gracias a la sección femenina eso se mantuvo, porque si no en los pueblos se hubiera ido perdiendo.
Entonces, en la sección femenina pues ideó hacer un traje típico de... no hay trajes típicos. Las músicas es un tipo de canción que solo es este encuentro. Y bueno, se utilizaban y se utilizan para rondar a las mozas en el mes de mayo, para rondar. Y bueno, pues hay un pique siempre entre los hombres para cantar estas músicas. Al principio pues hay una introducción mientras van llegando, pues hay estrofas que dicen pasito a pasito vengo, y a tu casa voy llegando y tal. Pero una vez que llegan a la puerta pues se pegan por a ver quién es el primero y hay una estrofa que dice y el primero, que es el primero, y el otro ya que es el que le sigue dice el segundo, o sea que se pican un poco entre ellos, ¿no? Entonces hemos quitado esas letras y hemos puesto pues... También a ver si me dice la cosa más bonita a la mujer, porque era el momento de encuentro entre el hombre y la mujer. El mes de mayo pues se caracterizaba por eso. Ahora es muy fácil, ¿no?, encontrarse hombres y mujeres en cualquier... La sociedad ha evolucionado a ello, ¿no? Pero antes el momento de encuentro pues quizá era el baile. El baile era un momento en el que se producía ese contacto, y la forma de poder hablar, bueno, puede hablar quizá Enrique mejor esto. La forma de... Quieres decir que ya no se utiliza, ¿no? Tú como chavalillo joven de la agrupación, esa forma de conquistar... Nosotros... A veces funciona, ¿eh? A veces funciona, sin quererlo incluso. Pero bueno, antes la forma de que tenían los hombres de acercarse a las mujeres, pues a lo mejor las veían y tal, y la forma de atreverse a decir algo, de dar ese paso, pues era a través de ir a cantarles, a rondarles a las mujeres. Y las músicas pues es una forma de esa manifestación que hemos adaptado a la misa, pero con las letras propias de la liturgia. Fíjate lo que dices tú de acercarse, de ligar. Antiguamente, cuando había un baile, bailaban las mujeres con las mujeres. Porque cuando bailaba un hombre con una mujer es que ya estaban comprometidos. O sea, pero ahora pues, no sé, antes había un periodo de tiempo hasta que se comprometía, ¿no? Pues ese periodo de tiempo no se les podía ver juntos. O sea, cuando iban a casa a pedirle la mano, entonces ya se les podía ver juntos y entonces podían bailar, pero hasta entonces tú ibas a los bailes y bailaban la mujer con la mujer. Padre, que fue quien nos dio la vida, y eres misericordioso, nos ampara cada día, nos ampara cada día, creemos en Dios Padre. El Cordero de Dios que a salvar al mundo vino, que murió crucificado, dándonos su bendición, Él nos perdona el pecado y fue nuestro Redentor. El Espíritu Santo que fue quien nos anunció la llegada a este mundo del Hijo de Dios sagrado, y con estas tres verdades el secreto se ha acabado. A lo mejor me gusta parte final, el pedo ya lo acaba. Pero pasas por las tres personas. Claro, claro. No, sí, está muy bien. O sea, yo la verdad es que me habéis sorprendido. Yo soy de los que sí que han escuchado folk, pero que siempre tienen cierto complejo a la música más popular, o a lo que a uno le suena como coros y danzas. Pero sí que soy habitual de conciertos o de escuchar Vanessa Muela, Fete, Zarabal Trío, ese tipo de músicas populares, pero lo de ir a ver un ejercicio gimnástico, pues no sé. Pero la verdad es que ya me gusta este en el parque, pero esta actuación última del auditorio me ha sorprendido mucho porque es mucho más. O sea, es mucho más que un ejercicio, no sé, y la verdad es que tenía muchas ganas de que vinierais, pues porque lo disfruté muchísimo. A ver, nosotros huimos y nos suena horrible eso de coros y danzas. Claro. Porque
sí que estamos acostumbrados pues, a cuando se piensa en un grupo de estas características. Lo primero es decir, ya están aquí los de las jotas. Y nuestra riqueza de folclore es mucho más que jotas. De hecho, lo más importante, y este año se ha declarado bien de interés cultural, es la seguidilla. La composición de la Mancha, las tonadas de la Mancha son seguidillas. Seguidillas hay de muchos tipos y de las seguidillas sale casi todo. Salen las jotas, incluso las sevillanas, que tanto tal. Está documentado que todo parte de la seguidilla. La seguidilla tiene su origen en la Mancha. Y otra parte de lo de coros y danzas, pues es que se piensa en un grupo donde son todos igual de guapos, todos igual de altos, bailan chicos, hombre con hombre, o sea, hombre con mujer, hombre con mujer. Nosotros huimos de eso, nuestra puesta en escena es intentar reproducir dentro de la manera de lo posible, lo más fiel que se pueda, lo que era la plaza de un pueblo, la fiesta de un pueblo, o la procesión de un pueblo, lo que es, cómo cantaban los villancicos, cómo cortejaban a la mujer, todo esto. Nosotros no intentamos ser los mejores. ¿No? Antes en Castilla-La Mancha, o incluso el panorama nacional, había mucha... Funcionaba mucho esto de los concursos de grupos, que nosotros huyendo, sin querer participar en eso, muchas veces teníamos que participar para tener contacto con otros grupos, y sin querer los hemos ganado muchas veces. Pero nuestro objetivo nunca ha sido ganar concursos, porque ningún baile, ningún cante es mejor que el de otro pueblo. O sea, yo canto lo que cantaban mis abuelos, lo que se cantaba aquí en Cuenca, o lo que a mí me han contado que se cantaba en Cuenca, y no tiene por qué ser mejor que lo que se cantaba en Albacete, que lo que se cantaba en otro pueblo de Cuenca. Entonces, ese es nuestro objetivo. No es ser mejor que otra cosa, sino reproducir lo que nos han contado que hacían. Claro, a mí lo que me ocurría, y supongo que a mucha gente también, pues... veías a Ayuntamiento que daba todo un poco igual, que daba igual que estuvieras en Aragón, que no sé dónde, que sabía, o sea, no te iban a sorprender en el escenario, no te iban a sorprender. Y había muchas cosas de vuestra actuación que me sorprendieron. Los trajes que presentasteis el otro día en el auditorio, impresionantes porque llaman mucho la atención, cada uno distinto. El tema de uniformados o no, el tema de la procesión, que no lo habéis hecho o por lo menos yo no lo vi en el parque. Me pareció, no sé, de repente lo estaba viendo. O sea, lo estaba viendo, era mucho más que una representación. Entonces, siento por el tiempo que he estado un poco alejado y con cierto prejuicio, lo siento. Te pones a bailar. Intentaré, pero sí que conozco mucha gente que sí que está interesada en el folk, pero a lo mejor en otro tipo de folk. Mañana preparando la entrevista hemos estado viendo gente que está haciendo folk y es mucho más vanguardista que mucha, no sé. Yo te iba a hacer un pequeño apunte. Desde luego. Para que no haya confusiones. Nosotros no somos un grupo de música folk. Bueno. No, es que no, sí, no es. Claro. Para que la gente lo conozca. Nosotros recogemos un tema. Sí. Y tal como nos lo cantan, lo cantamos nosotros. Sí, puede ser un poco más mayalde o cosas así. Que a lo mejor tal como nos lo cantan, hay muchos temas que dices, bueno, que no venden, son temas que no venden, porque joder, si se cantaban así, nosotros lo cantamos. Nosotros nos dedicamos a reproducir lo que hacían nuestros mayores. Los grupos de música folk, esa pieza que es fea, le hacen un par de arreglos y la hacen bonita. Sí, desde luego la modernizan. Esa es la diferencia entre nosotros y música, y lo que es un grupo de música folk. Que no quiero decir que los grupos de música folk, bueno, los que han nombrado para quitarse el sombrero, ¿no? Pero que hay esa pequeña diferencia, o sea, que siempre hacen arreglos pues, para que, no sé, Yo creo que debíamos, porque si él estuvo bien el otro día, pero podemos hacer las cascabeleras, que es como entraban en la plaza, no sé si te parece. Sí, lo que dice, pues que es un momento de trabajo en la vida de los campesinos. Yo también quería hacer otro apunte. El fin de nuestro grupo es recuperar, que no se pierda, o sea, no solamente exponerlo, hacer una demostración, ir al auditorio, bailar en público, sino que todo se documenta. Hay libros y partituras de todo lo que vamos recogiendo, luego se graban CDs de esas músicas y de eso que hemos recogido, y tenemos documentación muy importante de gente que ya va falleciendo, que ha aportado mucho al grupo. Está todo escrito y hablado y cantado por ellos, y eso también es una forma de guardar nuestra tradición. O sea, intentamos que no se pierda,
cuando venga otra generación que vienen detrás, digan, mira, esto fue de la cultura de nuestro pueblo. O sea, los que hemos nacido en Cuenca sabemos de lo que estamos hablando. O sea, que es importante la labor que intentamos hacer. O sea, que todo documentado y todo editado y que se pueda oír, que se pueda ver, y las partituras y todo el mundo lo puede tocar. Y nosotros se lo pasamos a los grupos que nos lo piden, o sea que... Eso es otra de las cosas que descubrí el otro día. Porque en el auditorio se percibe mucho más nuestra riqueza, muchas más cosas. Claro, yo sí que conocía el trabajo de Enrique y lo había leído y lo seguía, pero no lo había relacionado, no sé, este tipo de cosas que no había relacionado. Todo lo que llevamos está recuperado por el Claro, claro, yo sí que lo he leído, leo sus libros, sus artículos. Está suspenso ya. Está suspenso. Es que fue profesor mío, le tengo mucho cariño. Está suspenso. Y sí que lo seguía, pero no lo había, no sé, y el otro día en el escenario de repente descubrí un montón de cosas que me fui súper impresionado, o sea, de verdad, o sea, no sé. Y ya lo dejo. Ya, ella no sé si quiere preguntar. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre los instrumentos, que es aquel que está con los que tiene colgado, ¿cuál es el nombre? El nombre de esto es huesera. ¿Y de dónde viene? Pues esto viene de la tradición de los pastores. Esto lo hacían los pastores y entonces se trata de huesos de cordero que los meten en agua caliente, los hierven hasta que se quedan blancos. Luego después de eso hay que sacarles el jugo dentro. El tuétano, hay que quitárselo porque si no huele luego. Si no huele. Huele podrido. Y entonces esto suena fácil. ¿Eh? Depende del ritmo que le den, así va. ¿Y cómo sacan el tuétano? ¿Cómo? ¿Cómo se lo sacan? Lo meten en sosa. En sosa lo meten, hay algunos que lo sacan más blancos, otros menos, otros lo hacen como con otras cosas aquí, más bonitas, pero nosotros con una cuerda que con un alambre. Era como hacer los pastores. Y es el hueso, tú cuando te comes unas manitas de cordero. No, como cordero. Bueno, conocéis la manita de cordero, pues es el hueso que hay encima. Esto, los hay un poquito más pequeños y otros un poco más grandes. Y esto no Los más grandes, un pelín más grandes que estos. ¿Y lo de entre los huesos? ¿Eh? Lo de entre los... Ah, es corcho. Un corcho. Un corcho para que no se junten. Para que no se junten y que no... Esto no lo hizo un pastor de Sotos. Suelen de distinta forma. Se puede hacer con cañas se pueden hacer. Unas cañas cortas, más cortas. También no suenan igual, pero también... Es que también hay que recuperar toda la tradición, porque antes no había, todo el mundo no podía comprarse un instrumento. Claro. Entonces, que se acompañaban porque lo que tenían en la cocina, en la alquiler, la botella de anís. Esto lo hacían con las hojas, en las zambombas lo hacían con las hojas de los chorizos que se golpeaban, se rompía el fondo, entonces arriba le ponían una piel y le ponían la zambomba, o sea que... Claro, es que antes, además del tema económico, pues comprar un instrumento de estos suponía un gran desembolso económico. Pero aún así, pues alguien podía decir, bueno, voy a interesarme lo máximo, voy a comprar una bandurria, voy a comprar una guitarra, que nosotros también nos dedicamos a lo que es recopilación de instrumentos. Además de eso, luego había que aprender. Tú estabas en tu pueblo y a lo mejor te ibas con los gancheros, y conocías lo que era una bandurria. Llegabas a tu pueblo y habías algún dinerillo y te comprabas la bandurria. Y luego, ¿quién te enseñaba a tocarla? Llegabas a tu pueblo ahí con tu bandurria con tanta ilusión y a eso había que hacerle sonar. Entonces, los sonidos también eran muy primitivos. Y nosotros lo que reproducimos también es un poco eso. Intentamos adornar lo mínimo las canciones. Porque sí que por conocimientos musicales, todos hemos estudiado música y a veces sabe más y podríamos aportar muchísimo más. Pero claro, nuestra intención no es esa. Es tocar con lo que tocaban. Y lo que tocaban, sobre todo, ni bandurria ni guitarra, eran lo que tenían en la cocina. O sea, lo primero que... ¿Qué tienes? Una mesa, un no sé qué para dar golpes y después pues con lo que tengas en las manos. La sartén. La sartén también se toca, o sea, y de ahí viene toda la música. La losa de lavar, que era de madera, también se toca. Claro, es que yo había visto lo de lavar, que también se la cuelgan y hacen... Esa también la traemos, pero... Si el caso era hacer fiesta, y cuando la gente bebía un poco, pues ya la fiesta ya era cualquier cosa. Un cántaro, como dicen, un cántaro con una alpargata le daban en la boca y era otro instrumento. Son cosas
curiosas. Normales. Que sí Venga, les cantamos algo. Venga, vamos a echar las cascabelas. Mira, esto, o sea, las canciones de trabajo, hay canciones que cantaban cuando iban a segar, cuando iban a labrar, cuando iban a coger olivas, a coger aceitunas, y claro, la letra, la temática, pues era relativo a esa faena. Y os vamos a cantar unas cascabeleras que nos hemos recogido en Nota del Cuervo, que las cantaban los muleros, o sea, los que iban con los carros. O sea, una vez que se había segado, pues cargaban los haces en carros enormes y nada, pues iban ahí pim pam, ¿no? Y esos hombres se iban acompañando con canciones. Y os vamos a cantar una Y luego también lo hacían en las bodegas de los pueblos, porque esto es un canto también de bodega. Sí, habla de beber también. O sea, que se ve que ya cuando iban al pueblo guardaban la mies en los graneros, se iban a la taberna y también habla de la taberna. Es más larga, pero bueno, pues cantamos un trocito y así. Venga. Tirando de la galera a dos mulas que llevamos, tirando de la galera, una es negra, la otra es gorda, y las dos y las dos cascabeleras, las dos mulas que llevamos, y llegaremos a la puerta del arco y beberemos, y beberemos, y beberemos un traguito de vino, de lo más bueno, de lo más bueno, de lo más bueno. Si es blanco, blanco, si es blanco, blanco, si es negro, negro. Y bueno, pues... Bueno, tenéis también canciones con un tono más picaresco. Sí. ¿De dónde vienen esas canciones? Pues de la picareja del pueblo. No, es así, hay romances. Mira, aquí os traemos, por ejemplo, que es un más largo que este que vamos a cantar, pero es muy curioso, es el romance del cura, que está recogido en Villaconejo de Trabaque. Pues el cura que se tiraba la ama y la ama paría un curilla, o sea que... ¿Entiendes? Luego también hay otra que tenemos por ahí cuando lleguemos pues cuando se va a rondar una moza y la moza no sale, pues hay canciones que la ponen a parir. O sea que sí que hay, la picaresca siempre ha existido y siempre se ha manifestado. En los paloteos, por ejemplo, tienen sus letras, las danzas estas, pues como no tenían un zainero, pero le ponían unas letras, y en esas letras también hay mucha picardía y mucha picaresca, pero sí. También hay que pensar, cuando se vea un grupo de estos, se piensa en actuación, pero antes era el pueblo el que cantaba. Entonces salía la gente a cantar y a lo mejor empezaba a cantar uno y le seguía el otro. Y le decía, pues anda que tú, pues anda que tú, pues anda que tú. Y de ahí venían también esos picadillos, unas veces un hombre con un hombre, otras veces con una mujer. Muchas veces también vienen de ahí esas cosas, porque la fiesta la hacía el pueblo, no era un grupo el que iba allí a entretener a la gente, eran ellos mismos los que con sus cantos se entretenían. Entonces producían sus propias canciones y se contaban lo que pasaba, y también era una pues anda que tú, pues anda. Y también viene de ahí un poco la letra de esas composiciones. ¿Y cómo de eso pasáis a vuestro último disco, que es sobre misas conquenses? Bueno, es que eso tiene, si os fijáis, la carátula del disco pone el número de postureo es del 2007. El problema de esto pues es siempre el dinero. Nosotros en el 2007 pues fuimos a Madrid a los estudios de grabación,
grabamos el máster y claro, nos quedamos en un duro. Entonces, para hacer las copias, pues lo dijimos al ayuntamiento y el ayuntamiento dijo, pues sí, venga, pues nada, pasarnos una factura y de lo que va a costar y lo pagamos y ya con esto ya podéis hacer la copia. Pues nos lo han pagado ahora en el 2014, ¿sabes? Por eso... El disco lleva tiempo grabado, bueno, ya es cuando se ha editado. El sacar, es que a mí la pregunta que me has hecho me la ha preguntado mucha gente, ¿no? O sea, ¿qué pega una misa con...? Pues ha sido, pues no sé, porque en todas las provincias hay unas misas, siempre se ha hecho alguna misa con las músicas típicas de la provincia y nosotros pues decimos, bueno, pues venga, vamos a hacer una misa que además, bueno, también esta provincia es muy religiosa y bueno, pues que les va a gustar a la gente y de hecho creo que ha tenido bastante éxito, o sea, que ha gustado bastante a la gente. Pero bueno, esto no es, digamos que no tiene que ver nada con nuestro trabajo de recuperación. Esto ha sido pues una floritura que hemos hecho. ¿Os cantamos un romance, por ejemplo? Si queréis, sí. Por ello. Pues venga, vamos a cantar un... Es un cantar de ciego, de esos ciegos que iban a las puertas de las iglesias, a las plazas de cada pueblo, y allí exponían lo que eran los aspectos sociales de la vida. Antes los ciegos, o sea, para ganarse dinero, la historia que contaban, cantando, pues la llevaban escrita en un pliego de cordel que luego vendían a la gente, con dibujos, o sea, eran una viñeta con un dibujo y debajo pues la letra, y así todo un folio lleno de... y lo vendíamos. Nosotros pues sacamos, o sea, lo hacemos como era antes. Que yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Yo lo he visto. También hemos recuperado de la tradición. Hacedlo a vosotros. El cura está malo y puesto en la cama, chivirí con chiviranda y puesto en la cama. A la medianoche llama la criada, chivirí con chiviranda, llama la criada. Coge el cantarillo y se marcha por agua, chivirí con chiviranda, se marcha por agua. Y estando llenando le picó una rana, chivirí con chiviranda, le picó una rana. Y el picotazo se quedó preñada, chivirí con chiviranda, se quedó preñada. A los 9 meses parió la criada, chivirí con chiviranda, parió la criada. Y parió un curilla con capa y sotana, chivirí con chiviranda, con capa y sotana. El cura le dice, tíralo de casa, chivirí con chiviranda, tíralo de casa. Ella le contesta, no me da la gana, chivirí con chiviranda, no me da la gana. Que tengo los pechos como dos campanas, chivirí con chiviranda, como dos campanas. Que tienen más leche que 2 caños de agua, chivirí con chiviranda, que 2 caños de agua. El cura está malo y puesto en la cama, chivirí con chiviranda, y puesto en la cama. El cura, siempre los curas siempre están con las mismas,
Bueno, las tradiciones populares siempre Ese puesto como es en el para punto de mira la fuera. Ese. Yo tengo una pregunta. A ver. La gente joven que está en el grupo, ¿entrasteis a la formación por recomendación o porque sois familia entre alguno de vosotros o simplemente por afición? La verdad que los dos que estamos aquí por varios factores, porque nos gusta y por familia también por relación. Yo la verdad que desde pequeño me gustaba. Por ejemplo, el que está tocando la guitarra es mi hermano y yo, claro, pues iba a verlos a las actuaciones, tenía relación con ellos. Y Javier al final, pues a la gente que está alrededor te va animando y ves el ambiente que tenemos en el grupo, el buen rollo que hay, que al final es lo que hace importante el grupo, ¿no? Que tú te vas animando, vas entrando en el grupo y al final llega un momento que echas de menos el grupo si no tienes ese ambiente. Y Sara, por ejemplo, pues vamos, lo puede hablar ella, que le pasó lo mismo. Sí. Ella fue la primera que entró, era la más chiquitilla de la familia y fue la primera que entró. ¿Tú también eres de la familia? Ella es de otra. Ah, de otra. Pero sus padres también. Cuenta. Yo entré porque vi un cartel y por hacer alguna actividad y luego siguió mi hermana y mis padres y aquí estamos todos. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con nosotros? 4. 4 años. ¿Y te enseñaron a tocar las castañuelas ya adentro y el baile y todo? Sí, bueno, y luego ya también la guitarra y tal. Pero... Jope, qué mal. Tenemos unas escuelas. Hay escuelas también. Tenemos unas escuelas que son gratuitas. Entonces, todo lo que hacemos, la asociación, se mantiene en la asociación, el medio económico que lo sostiene son las actuaciones que hacemos en el verano. O sea, vamos a un pueblo, hacemos un concierto con Diputación o con el Ayuntamiento o con entidades públicas y nos dicen, pues tantas actuaciones nos vamos a ingresar tanto dinero. Y con ese dinero se mantiene la asociación, las escuelas y vamos recuperando trajes, indumentaria, todo. O sea, que aquí nadie nos regala nada. Vamos haciendo publicaciones en CDs para ir cogiendo 10 euros el CD, que es lo que vendemos. O sea que la asociación se mantiene porque hay gente que estamos desinteresadamente todos ahí, o sea que es una afición. ¿Nos podríais hacer una pequeña demostración de las seguidillas o algo, por favor? Un paréntesis, ahora mismo, lo que vamos a hacer seguidillas, lo que has dicho de la familia. Ahora mismo tenemos, tú estuviste el sábado en el auditorio, ¿viste la Lazarilla? Sí, claro, está aquí. Por aquí pues esa es la tercera, está la madre y la madre de la madre, o sea que son 3 generaciones las que hay ahí. Aquí lo tenemos. Esa es. Mirad aquí. O sea, pues he preguntado sobre la familia, pues mira, hay de todo, hay familia y luego hay gente que está... Nosotros hemos estado hasta 7. Esta es la escena completa. La familia. 7 miembros de la familia en el grupo. ¿De cuántos el grupo? ¿30 personas? Pues 30, 35. Ahora somos 35, antes éramos 50. Mi hermana, sus hijas, sus hijos, todos 7 hemos estado. Es que al final te vas arrimando y el roce hace el cariño. El cariño. Sois todos familia, pero al final, la chiquitilla, por ejemplo, esta que visteis otra vez en Lazarillo, tiene 4 años, tiene Carolina, y tú le preguntas y se sabe las canciones del grupo casi mejor. La madre y los dos padres, porque los padres de la madre están los dos, o sea que cantan los 3. Y claro, como están todo el día cantando en casa, la niña se sabe todas las canciones. Lo sabe todo. Pero vaya, pues supongo que nadie debería estar sentados, ¿no? No. Venga, vamos a echar la seguidilla. Venga.
Este asunto es una cosa que me da un poco de envidia, porque es tradicional, por ejemplo, que la Feria de Albacete termine bailando las seguidillas. Eso es lo que me da mi envidia. Y a mí me da mucha envidia porque he trabajado con ellos, los conozco, he estado grabando cursos de seguidillas y ese tipo de cosas. Y me da mucha envidia como de repente todo el mundo quiere, con la de magisterio, quiere aprender. A mí también me da mucha envidia. A las 12 de la mañana, todos los días de feria, tocan la seguidilla manchega y la baila todo el mundo. Ahora hay 500, 600, 700 personas bailando la seguidilla. Además, en los conservatorios de danza y todo es obligatorio. Y para probar y todo tienes que saber de las seguidillas manchegas. Aquí también. Aquí os comento que tenemos escuelas que son gratuitas de baile, de cante, de instrumentos, de todo, de indumentaria. También se puede apuntar gente que esté interesada en recuperar trajes. Bueno, eso lo ponemos públicamente en todos los sitios y lo dejamos gratuito, y ahora estamos ensayando en San Antón, en el centro social, porque lo dejan gratis y no va nadie. Mira, esto es no como... va nadie. Ahora se puede pagar, diría la gente. Esto es como la lectura. Socialmente está muy valorado el leer. Pero cuando uno y yo estamos así, no sé qué, dicen, me voy a leerme un libro, a que suena ahí, como este donde va, ¿no? Pues cuando estás por ahí y en vez de a lo mejor de irte a tomar algo, de irte a Zumba, de irte a no sé qué, dices que me voy a ensayar por lo de la Jota, parece que la gente te mira raro. Pero cuando empiezas a conocer esto y que esto tiene mucha más riqueza cultural de lo que es simplemente solo ir a bailar o ir por ahí a actuar a los pueblos, el discurso ya cambia. Cuando esto se le empieza a dar valor, el sentido ya es diferente. Por ahí en los pueblos sí que es más fácil, y yo os lo digo porque lo he estudiado personalmente el fenómeno, que en sitios donde la oferta cultural es más pequeña, donde no cuentas con escuelas de música, donde no cuentas con gimnasios, con tantas actividades deportivas, extraescolares, y hay un grupo de jotas, pues la gente se apunta a ese grupo. Si en un pueblo tiene un equipo de fútbol, pues todos los chavales juegan a fútbol, nadie se piensa practicar otro deporte o otra actividad. Por eso hay muchos sitios en los que los grupos son muy numerosos y funcionan muy bien. Bueno, funcionan mejor o peor, ¿no? Pero son muy numerosos. Pero cuando el núcleo urbano, o cuando la oferta cultural, mejor dicho, se amplía, esto es lo primero que se suele perder. Es la forma de ser. O sea, no conciben, bueno, ya lo saben, en Euskadi, para recibir cualquier personalidad, le bailan la esparzada, esa famosa. ¿Por qué? Porque para ellos es siempre lo mismo. Son nuestras raíces todo eso. Aquí, sin embargo, dependiendo de las comunidades se hacen más o menos. Y Cuenca, desgraciadamente, es una provincia pues, que pasa esto. También influyen mucho las autoridades que hagan, que se comprometan. Por ejemplo, en Guadalajara tiene una escuela de dulzaina con 300 alumnos, y la han metido la dulzaina como asignatura oficial en el conservatorio. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que está interesado y que quiere todo esto. Y el problema es ese. El problema es que no haya nadie que se empeñe, que no haya unas autoridades que digan, coño, esto hay que mantenerlo, que son nuestras raíces, son nuestros ancestros, esto hay que mantenerlo. Que haya unas autoridades que vayan a los conciertos y les guste. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto, la cultura no vende. Claro. Ni lo nuestro, ni el teatro, ni nada. ¿Y qué pasa? Pues que los grupos de teatro van de capa caída. Nosotros, porque también, ¿por qué no hay gente en los grupos? Es que esto es muy bonito. Tú ves la actuación del sábado y es muy bonito, pero ensayos. No hay una subvención, no tenemos una subvención de nadie. Y hay que hacer trajes, hay que comprar instrumentos, hay que viajar para investigar. ¿De dónde sale ese dinero? De actuaciones del verano, te tienes que buscar actuaciones del verano. Entonces, el compromiso no es solo de decir, bueno, hacemos un ensayo, ensayamos una vez en semana, no, es que luego hay que ganar dinero para poder mantener la asociación. Entonces el compromiso es muy serio. Entonces, desgraciadamente, todas las actuaciones son el fin de semana, y la gente joven los fines de semana no digo otras cosas, claro, es comprensible. Más cuando no se le da esto publicidad ni se le da de cara al exterior por medio de las autoridades competentes pues una importancia, la importancia que verdaderamente tiene. Ese es el problema. Luego también hay una cosa que es muy interesante que se vio el otro día, pero vosotros lo mezcláis, porque lo curioso es que vosotros representáis a la sierra, ¿no? Que es una cosa que a mí me llama la atención, ¿no?
que es también la riqueza de la provincia, que es muy difícil integrarlo eso en algo que suene evidente, ¿no? En nuestro grupo en realidad representamos las 3 comarcas. De hecho, nos diferencia muchísimo el repertorio de otros grupos, porque aparte de lo que estamos hablando, hay mucho desconocimiento de nuestro repertorio. Por ejemplo, se conocen más las sevillanas o tal. De lo que es la jota, todo el mundo sabe que el baile típico de España es uno de ellos, es la jota, pero hay un montón de modalidades. Y te vas a Castilla y León y nos podemos parecer en cosas, te vas a Aragón y nos podemos parecer en cosas, pero en la propia provincia tenemos una riqueza inmensa, porque tenemos las 3 comarcas, la Sierra, la Alcarria y la Mancha, y hay bailes que algunas músicas se parecen, o tocan, por ejemplo, la misma canción diferente en una zona que en otra, pero hay bailes que si tú los ves se parecen y luego se bailan totalmente diferente, porque marca mucho el carácter de la gente, el clima de la zona que se baila. Por ejemplo, no es lo mismo bailar en Cañizares con el frío que hacía, las danzas y los saltos que llevaban, que bailar a lo mejor en San Clemente o en Mota del Cuervo por el clima o el calor que hace. Entonces, una de las cosas también que a nosotros nos facilita tener esa riqueza es la riqueza que tenemos de las comarcas, que tenemos un repertorio muy variado, que no es algo monótono. Tenemos aquí estudiantes latinoamericanas que no saben lo que es una dulzaina, ¿eh? Ah, ¿no? Así que yo creo que la tienes que sacar. ¿No? Esto es lo típico de cualquier fiesta popular con queso. Esto lo trajeron los moros a España. No, en serio, ¿eh? Viene de la chirimía. La chirimía y el oboe viene de la chirimía mora también, ¿eh? O sea, que no creáis. Y bueno, antes era mucho más rústico, sí. Todas estas llaves son posteriores. Y antes era un tubo con agujeros tipo flauta. Llevan un buen. Hay algunas que son más elaboradas que otras, esa es bastante... Sí, no, lo que pasa es que luego, hombre, la música se ha ido culturizando y todo eso, y entonces le han puesto llaves. ¿Vosotros habéis tocado la flauta? Sí, la flauta. Pues esto es igual que la flauta. O sea, la digitación es la misma, ¿eh? Lo único que le falta es el agujero del meñique. Es cierto. Y todos estos hierros que hay por aquí son para sacar los semitonos. O sea, una nota que está entre esta, esto es un do, re, mi, fa, sol, la, pues una que está entre el la y el si, pues tienes aquí una. En la flauta, sabéis que se tapa medio agujero, y pues aquí tienes una llave. Aquí tienes una llave que la pisas, es más cómodo. Y luego estas gordas de abajo, pues es que te sacan unas notas más bajas. Y esto lo que pasa es que suena muchísimo. Nos y esto, pueden tocar una canción. Sí, esto es para fiesta, esto es para hacer fiesta. Igual que ahora en los pueblos, igual que ahora en los pueblos se lleva una orquesta para que baile la gente. Antes, cuando todavía no existían las orquestas y la música era distinta, iba un dulzainero y hacía el baile con una dulzaina. Era el baile de las fiestas. Sí, tocaba fandangos, tocaba también pasodobles, tocaba todo. Mira, un dulzainero tocaba una jota. Pero la última, una de los Beatles. Pero poco.
Eso era el dulzainero. Muchas gracias por este buen rato que hemos estado, ha sido muy agradable. A vosotros por la publicidad que no vais a hacer. Y esperamos veros pronto y con mucha más gente en vuestra organización. Muchas gracias. Oye, ¿queréis que os echemos la última? Sí, va. Vamos a entrar en las Navidades, ¿no? Sí. Pues vamos a echar un villancico. Va. ¿Vale? Un villancico que es una... Para empezar aquí en Huelva hay unos villancicos que son preciosos. No sé si tenéis algún disco de villancicos. Nosotros sí. Y si no, o sea, nosotros hemos grabado un disco de villancicos y son unos villancicos muy bonitos. Pero luego hay otro tipo de villancicos que son los aguinaldos. Sí. Que en Albacete sobre todo hay... Que no son aguinaldos, son aguilandos, porque el pueblo le cambiaba esa sílaba. Son aguilandos. Venga. ¿Quién va? La ronda del aguinaldo. ¿Y qué queréis? Si decantamos o rezamos. Venga, cantar, cantar, Venga. cansaos. Hasta Puerta hemos llegado 400 en cuadrilla. Hasta Puerta hemos llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que nos sentemos a cantar 400 millas. A esta puerta hemos llegado a cantar la cucaracha. A esta puerta hemos llegado a cantar la cucaracha. Si no nos da vida, no nos llevamos la muchacha. Si nos hacen arroz y no les quite los pezones. Si nos hacen arroz y no les quite los pezones. Aquí traigo un compañero que se los come a montones. Si nos hacen arroz no les quite los rapajos. Si nos hacen arroz no les quite los rapajos. Aquí traigo un compañero que se los come a rapajos. La señora de esta casa que se vaya preparando. La señora de esta casa que se vaya preparando. El cantar ya se ha acabado y ahora viene el aguinaldo. ¿Hay aguinaldo o no hay aguinaldo? Manda, vete a marchar, canta en otra puerta, vete por ahí, no seas cansado. Esta puerta desastrosa y aquí vive una roñosa. Esta puerta desastrosa y aquí vive una roñosa. Aquí vive vida y aquí ando roñosa. Esta puerta desabena y aquí vive una horrina. Esta puerta desabena y aquí vive una horrina. Aquí vive vida y aquí ando roñosa. Ahí está. Esta es una jota aquí con un grupo de Cuenca que se hicieron hace muchos años, que todas las estrofas son pues hablando de lo bonita que es Cuenca y de las cosas que tiene. Y hemos cogido 3 estrofas nada más. Porque es pequeña y bravía, soy de tu secreto tuyo. Porque es pequeña y bravía, tiene 30 cabezas y una sola librería. Y una sola librería, soy de Cuenca y siento orgullo.
no las tiene Madrid, pero si las tiene Cuenca, que no las tiene Madrid, los mayos y la vaquilla, y verás tú vas a salir. Los mayos y la vaquilla, y verás tú vas a salir. Y con esta llaman 5, ya la despedida. Y con esta llaman 5, y ya no cantamos más, si no nos dan vino tinto. Y ya no cantamos más, si no nos dan vino tinto. Esto que a nosotros nos pasa también un poco como a los dulceineros, una vez que empezamos, ahora nos falta una foto, hacernos una foto todos venga, juntos, porque ahora las paredes.